En esta historia te contaré cómo Miguel enfrenta a Satanás en dos ocasiones. La primera es que el ángel Miguel defiende el cuerpo de Moisés. En la Biblia, Miguel es una de las figuras angélicas más reconocidas, junto a Gabriel como arcángel. Él desempeña un papel significativo en el ejército celestial de Dios. Sus funciones y logros son a menudo discutidos y debatidos entre académicos y creyentes. A pesar de su importancia, hay mucho misterio en torno a él y a su lugar en la jerarquía divina. ¿Cuáles son sus funciones y cómo encaja en el ejército celestial de Dios? Te lo contaré. El nombre Miguel proviene del hebreo que significa «¿quién como Dios?». Muchos padres, independientemente de sus creencias religiosas, eligen nombrar a sus hijos Miguel, sin entender completamente el significado del nombre. Miguel nos es presentado por el profeta Daniel en el capítulo 10, verso 3, donde dice: «Pero el príncipe del reino de Persia me resistió durante 21 días. Entonces Miguel, uno de los principales príncipes, vino a ayudarme, ya que había quedado allí con los reyes de Persia». Siempre que observamos a Miguel, notamos su involucración en algún tipo de batalla espiritual. Dada su constante conexión con tales luchas, podría ser apropiado otorgarle el título de general. La frase bíblica, uno de los principales príncipes, sugiere que el arcángel Miguel tiene contrapartes angelicales. Sin embargo, la Biblia no menciona las identidades de otros ángeles, además de Miguel. Judas 9 se refiere a un evento que no se encuentra en ningún otro lugar de las Escrituras. Miguel tuvo que luchar o disputar con Satanás sobre el cuerpo de Moisés, pero no se describe lo que esto involucraba. El versículo 9 del libro de Judas detalla un evento fascinante y peculiar que no aparece en ninguna otra parte de la Biblia. Ahora, según el versículo, el arcángel Miguel se involucró en una disputa o lucha sobre el cuerpo de Moisés. La gente ha reflexionado sobre la naturaleza del conflicto y qué es lo que esto significa. Entonces, en Judas 9 aprendemos que el título de Miguel, arcángel o arcángelos, es una palabra griega que significa ángel jefe o mensajero jefe. Y es naturalmente preguntarse sobre el origen de esa información. Uno podría preguntarse: ¿y cómo fue que Judas adquirió tal conocimiento? Algunos especulan que fue obtenido a través de la tradición oral. No hay una comprensión clara de por qué Miguel y Satanás tuvieron que discrepar sobre el cuerpo de Moisés. Se especula que Satanás deseaba localizar la ubicación del cuerpo para levantar allí un santuario. El pueblo de Israel se volvería hacia la adoración idólatra de los huesos de Moisés. Miguel, el representante angelical, los protegería de ese pecado, manteniendo el lugar de entierro en secreto. Moisés murió en circunstancias únicas. La simple mención de su nombre evoca diferentes imágenes en las mentes de varias personas. La muerte de Moisés está envuelta en cierto misterio de la Biblia. Según los registros históricos, Moisés falleció a la notable edad de 120 años. Ahora fíjate bien en esto. Lo verdaderamente asombroso es que, a pesar de su avanzada edad, permaneció física y mentalmente fuerte hasta el final. Su visión se mantuvo aguda y su fuerza física nunca disminuyó, como si la edad no tuviese poder sobre él. Está claro que Moisés era un individuo especial. Satanás y el ángel Miguel probablemente estuvieron fuera de la tierra prometida, en el monte Pisgá. Según el relato bíblico, a Moisés no se le permitió entrar en la tierra prometida debido a su desobediencia en las aguas de Meribá Cades. A pesar de haber guiado a los israelitas hasta el umbral de Canaán, solo tuvo un mero vistazo de la tierra y no se le permitió pisarla. Al final de su vida, Dios le concedió a Moisés la oportunidad de ver la tierra por la que él había dejado Egipto. Para ello subió al monte Nebo, que se alza sobre las llanuras de Moab, y alcanzó la cima de Pisgá, desde donde pudo contemplar la tierra en
todo su esplendor a una altitud de 4.500 pies. La cumbre del monte Pisgah se eleva sobre un entorno de un coloso poderoso. Es difícil comprender la inmensa escala de esa maravilla natural que se eleva casi una milla completa desde el paisaje. Uno solo puede imaginar la fortaleza física y mental necesaria para escalar hasta la cima de la montaña, especialmente para alguien que alcanzó la respetable edad de 120 años. Es un logro que exige respeto y admiración de cualquiera que escuche esta historia. De esta hazaña valiente no había un camino amplio para Moisés, y de todos modos, él no necesitaba uno. Si te preguntas en qué condición estaba este hecho, te lo diré. Sabía que pasaría de esta vida, pues Dios ya se lo había dicho, y el Señor ya había enviado a otro hombre llamado Josué en su lugar antes de que él muriera. Y así fue. Dios lo quería en casa. Moisés es la única persona en la Biblia que Dios enterró personalmente. ¿Lo sabías? El Señor luego escondió la tumba. Aquí es donde encontramos al ángel Miguel y a Satanás. Pero el punto importante es este. Incluso siendo Miguel un arcángel, un elegido, a pesar de su estatus elevado, Miguel no se involucró en comportamientos irrespetuosos o reprobables hacia el gobernante del reino demoníaco. En cambio, confió todas las formas de reprimenda a Dios, reconociendo que el poder supremo y la autoridad del Todopoderoso sobre todas las cosas. La mayoría de los ángeles en la Biblia se describen como mensajeros, mientras que Miguel es representado en los 3 libros como contendiendo, resistiendo o enfrentándose a espíritus malignos y principados. El lenguaje de esa reprimenda corresponde a Zacarías capítulo 3, verso 2, donde el Señor reprende a Satanás por sus acusaciones contra Josué. Zacarías capítulo 3 dice: Entonces él me mostró a Josué, el sumo sacerdote, delante del ángel del Señor, y a Satanás estaba de pie a su derecha para oponerse a él. Y dijo a Satanás: El Señor te reprenda. El Señor que escogió Jerusalén te reprenda. A pesar de su gran poder, Miguel permanece completamente sometido al Señor. Los ángeles justos tienen una jerarquía y son sumisos a la autoridad. Considerando la fuerza de Miguel y la sumisión del arcángel a Dios, es aún más hermosa. Podemos ver que la sumisión nunca tiene como objetivo quitar la fuerza, el propósito o el valor de un individuo. Incluso Miguel el ángel no luchó contra el enemigo en su propia autoridad, sino que habló en el nombre del Señor. Miguel consideraba su cargo y posición con reverencia. Lucifer fue creado como la criatura más elevada. Esta es una lección que tanto tú como yo debemos aprender. Muchos cristianos todavía tienen que aprender a inclinarse incluso ante Dios. Tú y yo, amigo mío, somos criaturas. Él es el Creador. ¿Qué nos da el derecho de cuestionar cualquier cosa que Él haga? No me malinterpreten. Todos luchamos con dudas, pero debemos reconocer que Dios no es solo el Creador, sino también es el Redentor, el quien cuida de nosotros. Pero nuestro Dios es exaltado, santo y elevado. Él es un Dios justo y correcto. Él nunca comete un error. Él nunca comete una equivocación. Todo lo que Él hace es correcto. Así que tú y yo podemos confiar en Él. ¿Pero realmente lo hacemos? ¿Reconocemos su autoridad? ¿Valoramos su persona? Cuando los hombres sean llamados a rendir cuentas al Señor Jesucristo, dirá: Ustedes dijeron Señor, Señor, pero no hicieron lo que yo les ordené. Cada uno siguió su propio camino e hizo lo que era correcto a sus propios ojos. Esta es la imagen de la humanidad. Entonces, ¿cómo estás tú? ¿Cómo estoy yo hoy? Miguel el arcángel es un ejemplo para nosotros. En ese conflicto específico había un tercer individuo involucrado que no era otro que el propio Satanás. Una personalidad referida como Lucifer aparece en Isaías 14. La raíz latina del nombre Lucifer significa el que lleva luz, mientras que en hebreo se traduce como estrella de la mañana.
Lucifer fue tratado como un ser radiante, espléndido y majestuoso en todos los idiomas. Era uno de los ángeles del más alto rango en los ejércitos celestiales de Dios, junto con Miguel y Gabriel. Sin embargo, en algún momento Lucifer cometió un grave error. Desafió a Dios. Lucas capítulo 10, verso 18, Él les dijo: vi a Satanás caer del cielo como un relámpago. Durante una de sus enseñanzas a sus discípulos, Jesús compartió una descripción vívida de una escena que él personalmente había presenciado en el cielo. Ese evento ocurrió antes de que naciera como hijo de María. Usó este encuentro para advertir a sus seguidores sobre los peligros de permitir que el orgullo controle sus acciones y decisiones. Las Sagradas Escrituras describen de esta manera la figura del diablo. Ezequiel 28 del 12 al 15. Así dice el Señor Dios: tú tenías el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en belleza. Estabas en el Edén, el jardín de Dios. Toda piedra preciosa era tu cubierta: el rubí, el topacio, el diamante, el berilo, el onix, el jaspe, el zafiro, la turquesa y la esmeralda y el oro. La obra de tus engastes y monturas estaban en ti. El día en que fuiste creado fueron preparadas. Tú eras el querubín ungido que cubre, y yo te coloqué allí. Estabas en el monte santo de Dios, caminabas en medio de las piedras de fuego, eras inmaculado en tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se encontró en ti iniquidad. Lucifer es descrito como querubín ungido que cubre. Los querubines extendían sus alas sobre el propiciatorio, envolviendo con sus alas. Se enfrentaban entre sí y los rostros de los querubines estaban orientados hacia el propiciatorio. Lucifer era ejemplar en belleza, pero el orgullo le llevó a desafiar a Dios y a buscar un lugar de igualdad con él. Lucifer tenía autoridad sobre un grupo de ángeles y logró alinear a algunos de ellos de su lealtad a Dios. Los llevó a unirse a él en su rebelión contra la autoridad de Dios. Como resultado, Dios expulsó a Lucifer y a sus seguidores de su presencia divina. La historia destaca los esfuerzos astutos y persistentes de Lucifer para alejar a los ángeles de Dios y su caída final debido a su arrogancia y desobediencia. Ezequiel 28, 16 al 19 dice: por la abundancia de tu comercio te llenaste de violencia y pecado y pecaste. Por eso te expulsé como una cosa profana e impura del monte de Dios, y te destruí, oh querubín protector, de en medio de las piedras de fuego. Tu corazón se llenó de orgullo y arrogancia por causa de tu belleza. Destruiste tu sabiduría por causa de tu esplendor. Te lancé al suelo, te puse delante de los reyes para que te contemplaran. Profanaste tus santuarios por la multitud de tus pecados y la enormidad de tu culpa, por la injusticia de tu comercio. Por eso traje un fuego de tu interior que te consumió y te reduje a ceniza sobre la tierra, a la vista de todos los que te veían. Todos los pueblos y naciones que te conocían están horrorizados contigo. Has llegado a un fin horrible y aterrador y dejarás de existir para siempre. Dentro de ciertas versiones de la Biblia, el término comercio se usa para describir a un individuo que se involucra en difundir rumores o chismes, también referido como un chismoso o calumniador. Esta palabra aparece en varios otros libros de la Biblia, como Levítico, Proverbios y Jeremías. En esencia, esta persona es como un comerciante vendiendo tanto mercancías como información dañina sobre los demás, lo que puede causar daño y discordia. Es importante reconocer el impacto negativo de tal comportamiento y esforzarse por evitarlo. Aparentemente, esto ilustra exactamente lo que Lucifer hizo. Él circuló entre los seres angélicos creados y promovió una rebelión organizada contra Dios. Él nunca tuvo que cambiar sus tácticas, ya sea en el cielo o en la tierra, por un simple motivo: porque todavía funcionan. Todo esto no sucedió repentinamente o en pocos días, no.
No tenemos manera de medir el tiempo que Lucifer tomó para promoverse su rebelión allí en el cielo y hacerse de la tercera parte de los ángeles, pero fue tiempo suficiente para que organizara esta revuelta cuidadosamente planeada contra Dios y convenciera a la tercera parte de los ángeles a unirse a él. El corazón de Lucifer se elevó de orgullo a causa de su belleza. Esa fue la razón por la que fue expulsado del monte de Dios. Creo que es vital para todos nosotros darnos cuenta de que el primer pecado en el universo no fue asesinato, no fue adulterio, sino orgullo. Fue el orgullo el que generó la rebelión. Además fue el orgullo resultante de las bendiciones de las cuales el propio Dios fue el autor. Porque Dios le dio a Lucifer su poder, autoridad, belleza y sabiduría. Todos esos eran dones de Dios. Isaías 14, del 11 al 15. Tu orgullo y la música de tus arpas han subido, llevados al Seol. Gusanos se extienden como tu lecho debajo de ti, y gusanos son tu cama. ¿Cómo has caído del cielo, estrella de la mañana, hijo del alba? Te han derribado a la tierra, tú que debilitabas a las naciones, pero tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo, elevaré mi trono por encima de las estrellas de Dios, y me sentaré en el monte santo de la asamblea en los confines del norte. Subiré por encima de las alturas de las nubes, me igualaré al Altísimo. Sin embargo, serás llevado al Seol, a los confines del pozo. No sabemos por qué Satanás quería el cuerpo de Moisés, pero sea cual fuera su plan, sabemos que era para el mal. Incluso sus demonios que fueron expulsados del nombre poseído hicieron que todos los cerdos se lanzaran a su fin. Cuanto más sabemos sobre la estrategia de un oponente, mejor podemos preparar nuestras defensas y así permanecer firmes. En la Biblia hay innumerables ejemplos de las estrategias de Satanás. Él roba, mata y destruye. Aunque las estrategias no parezcan sutiles, Satanás puede hacer que incluso robar, matar y destruir parezcan sutiles. Ahora, según esta cuenta, Miguel se levanta en defensa de Moisés y con el celo de un espíritu íntegro y audaz le dice a Satanás: «El Señor te reprenda». La guerra en el cielo. Miguel enfrenta al dragón y a sus ángeles caídos. Juan revela la batalla entre Satanás y el ángel Miguel en el libro de Apocalipsis. Este libro se destaca de los otros nuevos libros del Nuevo Testamento por su mensaje único. No solo se dirige a la iglesia del primer siglo, para quienes fue originalmente escrito, sino que también tiene un mensaje para la iglesia a lo largo de las diversas eras, especialmente para aquellos que viven durante los tiempos finales y presenciarán la segunda venida de Cristo. El apóstol Juan escribió un libro único que es uno de los pocos que contribuyó al Nuevo Testamento. Este fue su último libro escrito poco antes de su muerte. El libro del Apocalipsis habla sobre una guerra. Para que cualquier equipo gane debe haber un enfrentamiento. Apocalipsis 12 describe la batalla final entre el bien y el mal. El ejército del cielo enfrenta al dragón y a sus ángeles. Eventualmente triunfa el bien. Apocalipsis capítulo 12, versos 7 al 8. Dice: «Y hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón. El dragón y sus ángeles lucharon, pero no prevalecieron. Y ya no se encontró lugar para ellos en el cielo. La guerra estalló en el cielo. Dios cambiará el rumbo contra Satanás en el punto medio de la gran tribulación. Primero en el cielo, luego en la tierra. Satanás será negado al acceso al cielo como resultado de una batalla, mientras Satanás probablemente se dirige al infierno. Actualmente no está allí, ¿sabías? Es común ver dibujos animados retratando a Satanás con un traje rojo, con un tridente y una cola puntiaguda. Pero no, ese no es el diablo de la Biblia. Ese es el diablo del folclore medieval. Apenas es fiel a la imagen de la Biblia. En Job 1, Satanás se menciona como teniendo acceso al cielo y visitando la presencia de Dios. Esto nos lleva a Apocalipsis capítulo 12, donde él y sus secuaces marchan sobre el cielo. Ellos están creando un conflicto espiritual cósmico.
A medida que el dragón luchaba y no prevaleció, el ángel Miguel fue un campeón de Dios y el comandante general de las fuerzas de Dios. ¿Cómo se libra esa batalla? Sabemos que es una lucha real, pero ¿es una batalla material o es una batalla espiritual? Entiendan bien esto, mis queridos hermanos. Nuestra batalla con Satanás y sus demonios es espiritual y solamente se libra en el campo de la batalla de la verdad, del miedo y de la fe. Efesios capítulo 6, versos 12, dice: porque no luchamos contra sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernantes de este mundo de las tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. En cuanto a los ataques materiales contra el creyente, Satanás y sus demonios fueron desarmados en la cruz. En su obra clásica El paraíso perdido del gran poeta Milton, imaginó esta batalla. Miguel ordenó que sonara la trompeta del arcángel. A través del vasto cielo resonó y los ejércitos fieles corrieron. ¡Hosana al Altísimo! Ni se quedaron quietas las legiones adversas, ni menos horribles se unieron al terrible choque. Ahora se levantó la furia de la tormenta y el clamor tal como oído en el cielo hasta ahora nunca fue. Apocalipsis capítulo 12, el verso 9 dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo o Satanás, el que engaña al mundo entero. Fue lanzado a la tierra y sus ángeles también fueron lanzados con él. Inmediatamente después de la derrota de Satanás y antes de su guerra contra la iglesia, una voz alta en el cielo proclama la victoria de Dios y su pueblo sobre Satanás el acusador. En el versículo 9 el dragón es identificado como Satanás, pero en el versículo 10 es descrito como el acusador que trae acusaciones contra el pueblo de Dios. Satanás se refiere a su identidad, pero acusador se refiere a su papel de guerra en contra de Dios y su pueblo. Una vez que los creyentes triunfaron sobre Satanás, tienen confianza en la victoria. Aunque Satanás continúe acusándoles, su victoria sobre Satanás se basó en 3 factores: la sangre del Cordero, su fiel testimonio a Jesús y su fidelidad a Cristo. Un testimonio fiel a Cristo les trae a ellos victoria en la guerra espiritual. Leemos entonces: el gran dragón fue lanzado fuera. A lo largo de este versículo, nuestro enemigo espiritual es referido como dragón, la serpiente antigua, Satanás, y aquel que engaña a todo el mundo. Estos títulos describen a Satanás como vicioso, acusador, adversario y engañador. Leemos: fue lanzado a la tierra. La Biblia describe varias caídas de Satanás y Apocalipsis 12, verso 9, describe la segunda de estas, cuando Satanás pasó a tener acceso en el cielo restringido a la tierra. Primera de Reyes 22, verso 21. Dice: entonces un espíritu se adelantó y se presentó ante el Señor y dijo: yo seduciré. Satanás también pasó de la tierra al cautiverio en el abismo por 1000 años. Eso dice Apocalipsis 20. Entonces vi un ángel descender del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano, y agarró al dragón, la serpiente antigua que es Satanás, y lo ató por 1000 años. Leemos: el acusador de nuestros hermanos, que los acusaba delante de Dios de día y de noche, fue lanzado fuera. La obra de acusación de Satanás termina aquí, cuando es expulsado de su acceso al cielo. Es por eso que hoy necesitamos un intercesor, un abogado. Leemos: y ellos lo vencieron por la sangre del Cordero y la palabra de su testimonio, y no amaron su vida hasta la muerte. Esto nos dice 3 claves para la victoria de los santos sobre Satanás. Podría haberse engañado pensando que tenía una oportunidad. Nuestra rebelión contra Dios tiene aún menos sentido que la rebelión de Satanás. Los cielos pueden regocijarse con la partida del dragón, pero esto es una mala noticia para la tierra y el mar. Él sabe que su tiempo es corto y está determinado a derramar su ira lo más ampliamente posible.
La ira del dragón está especialmente dirigida contra Israel, la nación de la cual vino el Mesías. La expulsión de Satanás de la tierra pone fin a su posición de privilegio en la corte de Dios. Irónicamente, la pérdida del lugar de Satanás contrasta fuertemente con el lugar de refugio que Dios proporciona a su propio pueblo, perseguido por Satanás. La derrota de Satanás en el cielo no significa el fin del sufrimiento físico aquí en la tierra. Los santos aún continúan superando los problemas. Pero ¿cómo superan ellos al mundo? Testificando fielmente la victoria de Cristo, incluso en la muerte. La principal manera en que Satanás ataca al pueblo de Dios es a través de la blasfemia, y él es el acusador de nuestros hermanos. Aún así, los creyentes tienen un abogado divino ante Dios llamado Jesucristo. Satanás, el adversario, puede buscar destruir al pueblo de Dios, pero en Jesucristo, Él es el buen pastor.